La música en la antigua Grecia. La música de la antigua Grecia era un arte que se encontraba presente en la sociedad de forma casi universal, en las celebraciones, funerales, en el teatro, a través de la música popular o mediante las baladas que presentaban los poemas épicos. Tenían por tanto una función importante en la vida de los habitantes de la antigua Grecia. Se empezó probablemente a escribir música entre el siglo V y el siglo IV a.C., mediante un sistema alfabético que distinguía las notaciones vocales de las instrumentales, pero la composición y la transmisión siguieron siendo sobre todo orales. La música griega se caracterizaba por ser monofónica, esto es, compuesta por una sola melodía sin armonía o contrapunto. Diversos instrumentos, como la lira, podían ornamentar la melodía generando heterofonía, una variación simultánea de una sola línea melódica. Sin embargo, nunca se alcanzó una complejidad como la que adquiriría la polifonía de la Edad Media. A continuación vamos a descubrir de forma detallada cuáles son los instrumentos de la antigua Grecia más populares en la época y que, algunos de ellos, siguen usándose en la actualidad. Aulos. Fue una especie de oboe doble, un instrumento de viento con dos tubos con agujeros de 3 a 6 que poseían lengüeta doble, justo como el oboe de hoy en día. El instrumento también existía en Roma y se llamaba tibia. Este instrumento se relacionaba con el culto a los dioses Dionisio y Cibeles, que representan los placeres y la fertilidad. Abisinia. También fue uno de los instrumentos de la antigua Grecia más destacados. El abisinio tenía forma de cuenco fabricado con zinc, que poseía un recipiente de agua y tenía en sus extremos tubos hechos con arcilla. Gracias a su curiosa mecánica, lograba reproducir sonidos que se asemejaban a diferentes pájaros. Lira es un instrumento de cuerda pulsada tocado con ambas manos, del cual proviene el arpa, la guitarra, la cítara y el laúd. Su forma se asemeja a un ábaco, ya que el instrumento en sí es una representación del dios Hermes, deidad de la retórica y el comercio. Además, la lira fue un símbolo de la música, la cultura, la religión y la ciencia. Otros instrumentos antiguos griegos se asimilan a la lira, como el barbitón o el fornix. Chelis era un instrumento de cuerda pulsada que poseía una caja de resonancia fabricada originalmente con caparazón de tortuga y piel estirada sobre la misma. El instrumento posee dos varas de madera que sostienen otra vara a su vez, en el cual se encuentran colocadas las cuerdas para tensarlas. El chelis aparece frecuentemente representando en vasijas griegas y es una variación de la lira. Otro instrumento similar pero de mayor tamaño es la guitarra. Cítara, otro instrumento de cuerda pulsada y similar a la lira. Se asociaba con el culto al Apolo, dios de las artes, y por lo tanto se consideraba más noble que otros instrumentos como el aulos que hemos mencionado. La palabra guitarra proviene de la palabra cítara. Crótalos, también llamadas crémbalas, son una especie de castañuelas griegas. Es un instrumento de percusión que viene en par para tocarse con las manos y dedos, chocando una con otra para crear el sonido. Se utilizaban para mantener el ritmo durante bailes y festividades como las bodas, y generalmente eran tocadas por mujeres. Flauta de pan
Es un instrumento de viento conformado por varios tubos de caña huecos. Estos tubos van colocados en fila, abiertos por un extremo y cubiertos por el otro. Llevan su nombre por el dios griego Pan. Algunos instrumentos en la actualidad descienden de este, como la zampolla o siku, comunes en áreas sudamericanas como Bolivia y Perú. Pandereta. Es un instrumento de percusión de principio simple, con un marco de madera o dos superpuestos, que se cubre con piel tensada de origen animal, frecuentemente de la oveja. La pandereta no tiene un tono determinado y se toca con los dedos y la mano. Pandura. Utiliza los principios de funcionamiento que conocemos de la guitarra hoy en día, con un mástil y trastes, los cuales diferenciaban este instrumento de las liras y las arpas. La cantidad de cuerdas variaba, pero solía fabricarse con 2 o 3. Su nombre hace alusión a Pandora, la primera mujer según la mitología griega. Salpix. Es un instrumento de viento de la familia de las trompetas. El salpix era un tubo muy largo con extremo cónico. Se fabricaba de bronce o de marfil y se utilizaba principalmente con fines militares. Monocordio. Un instrumento con una sola cuerda, de ahí su nombre mono, que significa único, y cordio, que significa cuerda, cuya invención se atribuye al filósofo Pitágoras. Su función principal fue investigar las propiedades del sonido en relación a las proporciones de la cuerda, lo cual serviría para establecer principios de afinación e intervalos musicales. Es difusa la diferencia entre música y poesía para los antiguos griegos. Por lo tanto, la melodía y el ritmo estaban profundamente unidos a los de la poesía que se recitaba. Otro detalle importante es que solía ser improvisada. Se creía que la creatividad humana era resultado de una inspiración divina proveniente de un grupo de diosas conocidas como las musas. La función de la música en la sociedad de la antigua Grecia estaba de cierto modo vinculada a su mitología. Anfión aprendió la música de Hermes y luego construyó Tebas usando una lira de oro con la que podía colocar las piedras en su lugar tan solo con el sonido que emitía. Orfeo, el maestro de música, tocaba su lira con tal maestría que podía hacer dormir a las bestias. Y el mito de la creación del orfismo mostraba la génesis a través de una narración en el que Rea tocaba un tambor, llamando la atención de los hombres sobre los oráculos de la diosa. También encontramos a Hermes mostrando a Apolo su lira recién inventada, con el caparazón de una tortuga, o las propias victorias musicales de Apolo sobre Marcías y Pan.